Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del chisme televisivo, donde las noticias vuelan más rápido que un galope en Capadocia, donde las teorías se tejen con la precisión de un quilim y donde los secretos de las estrellas turcas se revelan con la intensidad de un amanecer en Estambul. Hoy, agarraos fuerte al sofá, preparad vuestro té de manzana favorito y poneos cómodos, porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar la historia de una de las parejas más icónicas, y al mismo tiempo, más enigmáticas de la pequeña pantalla turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan imágenes de atardeceres románticos, miradas intensas y una química que traspasó la pantalla, dejándonos a todos suspirando por un amor de telenovela. ¿Quién no recuerda los días gloriosos de Erkencikus? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La frescura de Sanem, la intensidad de Can, la banda sonora pegadiza, todo conspiraba para crear una experiencia mágica. Parecía que la línea entre la realidad y la ficción se había difuminado, y la esperanza de que su amor se extendiera más allá de las cámaras era casi tangible. Los fans de todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, estaban convencidos, Demet y Can estaban destinados a estar juntos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida real a menudo se desvía del guión. Y la historia detrás de cámaras de Erkencikus, al parecer, no fue tan idílica como nos hicieron creer. Hoy nos adentraremos en el corazón de esta relación, o mejor dicho, en lo que se dice que ocurrió entre ellos, especialmente en los momentos críticos que precedieron al final de su proyecto más exitoso. Antes de que nos dejemos arrastrar por este torbellino de emociones, una pausa para el patrocinio. No, en serio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Prometemos que no se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos, análisis profundos de sus series y actores favoritos, teorías conspirativas que los harán dudar de todo lo que creían saber, pero de las buenas. Adelantos exclusivos y un ambiente lleno de buena onda. Un clic no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. El título de este vídeo es impactante, lo sé, Demet explota contra Can Yaman al borde del final, tremenda confesión. Y no es para menos. Durante años los rumores, las indirectas sutiles, las declaraciones ambiguas, todo ha contribuido a tejer una atmósfera de tensión y misterio alrededor de esta pareja. Pero ¿cuánto hay de cierto en todas estas historias? ¿Realmente hubo una explosión de emociones? Una confesión que cambió el rumbo de su relación. Para entender lo que pudo haber sucedido, es crucial retroceder en el tiempo y recordar el contexto en el que se desarrolló Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Demet y Can se catapultaron al estrellato internacional de la noche a la mañana. La atención mediática era abrumadora, la presión de los fans era incesante y la expectativa de que su relación fuera real era ensordecedora. Los fans estaban obsesionados, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Demet y Can eran la pareja perfecta. En medio de este torbellino mediático, comenzaron a surgir los primeros rumores de tensión entre los protagonistas. Se decía que Can Yaman, impulsado por su creciente popularidad y su imagen de galán irresistible, se había vuelto, digamos, un poco complicado de tratar. Algunos medios turcos publicaron artículos que insinuaban un comportamiento poco profesional en el set, con exigencias excesivas y una actitud distante hacia el resto del equipo. Se hablaba de un Can Yaman engreído, absorbido por su propia fama y poco considerado con sus compañeros. Y aquí es donde entra en escena Demet Özdemir. Conocida por su profesionalismo impecable, su cercanía con sus compañeros de trabajo y su carisma arrollador, Demet, supuestamente, comenzó a sentirse cada vez más incómoda con la actitud de Can. Según los rumores, hubo discusiones acaloradas entre ellos, especialmente durante las últimas semanas de grabación, cuando la presión alcanzó niveles estratosféricos y el cansancio comenzó a hacer mella en todos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que Demet explota? Olvídense de imágenes dramáticas de una pelea a gritos en medio del set, con sillas volando por los aires y pelucas rodando por el suelo. No fue una explosión tan literal. La explosión a la que nos referimos es más bien una acumulación de frustraciones, tensiones y resentimientos que finalmente encontraron una vía de escape.
Imaginen una olla a presión que, después de alcanzar su punto máximo, finalmente libera el vapor acumulado. Según algunas fuentes cercanas a la producción, Demet, harta de la situación, decidió confrontar a Khan. Le habría expresado su profundo descontento con su comportamiento, su falta de profesionalismo y el impacto negativo que esto estaba teniendo en el ambiente de trabajo. Fue una conversación difícil, sincera y, según se rumorea, muy emotiva. Demet, con su honestidad característica, le habría hecho ver a Khan las consecuencias de sus actos y la necesidad de cambiar su actitud. Pero aquí viene la parte más jugosa de la historia, la tremenda confesión. Y aquí es donde debemos proceder con la máxima cautela, porque estamos adentrándonos en un terreno resbaladizo y lleno de especulaciones. No existe una confirmación oficial de lo que realmente se dijo en esa conversación, pero hay varios rumores que circulan con insistencia y que han alimentado la imaginación de los fans durante años. Uno de los rumores más persistentes es que Demet le habría confesado a Khan que, a pesar de la innegable química que compartían en pantalla, y a pesar de la inmensa presión de los fans, ella nunca se había sentido realmente atraída por él fuera del ámbito laboral. Le habría explicado que lo admiraba como profesional, que reconocía su talento y su dedicación, pero que no había surgido una conexión romántica real entre ellos. Le habría dejado claro que su relación era puramente profesional, y que no había futuro para ellos como pareja. Esta confesión, de ser cierta, habría sido un duro golpe para el ego de Khan. Acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir halagos constantes, podría haberse sentido rechazado y herido en su orgullo. Este sentimiento, a su vez, podría haber contribuido a su comportamiento distante y a su actitud, digamos, menos colaboradora durante las últimas semanas de grabación. Un Khan ya malherido y resentido, incapaz de aceptar el rechazo de Demet. Otro rumor que circula con fuerza es que Demet le habría confesado a Khan que estaba saliendo con otra persona durante las grabaciones de Erkencikus. Esta revelación explicaría por qué nunca hubo una confirmación oficial de su relación, y por qué ambos siempre se mostraron evasivos cuando se les preguntaba al respecto. Si esto fuera cierto, la presión de los fans y de los medios habría sido aún más difícil de soportar para Demet, obligada a mantener en secreto su verdadera relación mientras fingía una conexión romántica con Khan frente a las cámaras. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son meros rumores. No existen pruebas fehacientes que confirmen ninguna de estas versiones. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde hay humo suele haber fuego. Y la cantidad de rumores y especulaciones que han surgido en torno a esta pareja es suficiente para hacernos pensar que algo, efectivamente, ocurrió. Demasiadas coincidencias, demasiadas indirectas, demasiados silencios, algo se escondía detrás de la fachada de la pareja perfecta. Lo que sí es innegable es que, después del final de Erkencikus, Demet y Khan tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto y sus interacciones públicas fueron prácticamente inexistentes. Esta falta de contacto alimentó aún más los rumores de tensión y mala relación entre ellos. Un silencio elocuente que hablaba más que 1000 palabras. En los últimos años, ambos han seguido adelante con sus carreras de manera individual. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su versatilidad y su carisma la han convertido en una estrella indiscutible. Khan, por su parte, ha probado suerte en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y otros países, buscando nuevos horizontes y desafiando sus propios límites. Sin embargo, el recuerdo de Erkencikus y la innegable química entre Demet y Khan siguen muy presentes en la memoria de los fans. Muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, anhelando revivir la magia que los cautivó en el pasado, aunque las posibilidades de que esto ocurra parecen cada vez más remotas. Un sueño inalcanzable alimentado por la nostalgia y la esperanza. Y es que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que la relación entre Demet y Khan, si es que alguna vez existió, fue compleja, intensa y llena de desafíos. La presión mediática, las expectativas de los fans, las propias personalidades de ambos y las circunstancias del momento pudieron haber contribuido a crear una atmósfera de tensión que, finalmente, terminó por separarlos. Una historia de amor truncada por la fama, el ego y las exigencias del mundo del espectáculo. ¿Así que Demet explotó contra Khan? Probablemente sí, en el sentido de que le expresó su descontento, su frustración y sus sentimientos. Hubo una tremenda confesión. Es posible, aunque nunca lo sabremos con certeza.
Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden confundirse, de cómo la presión mediática puede afectar las relaciones personales y de cómo la fama puede transformar a las personas. Un cuento con moraleja sobre los peligros del estrellato y la fragilidad de las relaciones humanas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis lleno de rumores, especulaciones y teorías sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son solo conjeturas y que la verdad, probablemente, solo la conocen ellos dos. Una verdad que quizás nunca salga a la luz. Para resumir, hemos hablado de los rumores de tensión entre Demet y Can durante las grabaciones de Erkenzicus, de la supuesta explosión de Demet contra Can y de las posibles confesiones que habrían marcado el final de su relación, o al menos, de su relación laboral. Un resumen conciso para refrescar la memoria y dejar las ideas claras. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, muy jugoso. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O simplemente fue una gran química en pantalla? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del chisme turco y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el drama turco los acompañe.